conozco personas que son buenos empleados, responsables con sus tareas laborales, justos, honestos. Pero también conozco patronos que son buenos, justos, dan buen trato a sus empleados y no los andan amenazando para que puedan realizar sus tareas. Conocí a un hombre, a un campesino, que fue contratado desde su juventud para cuidar unos terrenos. Y aquel hombre le dio la responsabilidad de tener cuidado de las cercas que rodeaban aquel terreno, como las entradas, aquellas propiedades, y daba gusto ver aquellos terrenos bien cuidados. Le mandó a construir una casita para que viviera con su familia dentro de sus terrenos. Y vivió aquel hombre trabajando para este patrón por muchos años. Pero cierto día, pasado el tiempo, fue mal informado este empleado y el patrono llegó muy molesto a reclamarle y no le quiso creer a su empleado, sino que lo corrió sin misericordia. Le dijo que desocupara su casa, lo dejó sin empleo y sin casa y con hijos en la calle. Pasado el tiempo, regresó aquel hombre para buscar al campesino. Y cuando el campesino lo vio, se alegró tanto y le dio las gracias por todo el tiempo que había trabajado con él. Mas el patrono, muy apenado, le pidió disculpas y le llevaba un regalo. Y era la escritura de aquella casita. Y le dijo: esta es una escritura que está a tu nombre y de la casita y terreno que le rodea. Es tuya, porque fuiste un buen empleado y yo fui un amo, un jefe injusto. Pido disculpas y este es tu regalo. Aquel hombre, aquel campesino, nunca se esperó tal recompensa, porque había sido un buen empleado. Ahora, esto es un buen ejemplo, un buen modelo. Pero, ¿qué pide Dios de los empleados y amos terrenales? Y amos creyentes y empleados creyentes. Para ello debemos ir a la Escritura. Leamos Efesios 6, versículos 5 al 9. O al 8 primero. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué pide Dios entonces de los empleados hacia sus amos y hacia su trabajo? El primer componente que yo puedo encontrar es que Dios pide que los empleados hagan su labor en obediencia a sus amos terrenales. Ese es su deber para con sus amos terrenales. Y el verbo que encontramos acá, siervos, obedecer, no es una opción, es una orden. Una orden a ser obediente en la tarea que le encomiende su amo para su trabajo. El verbo obedecer es una acción a realizar en obediencia. Y este componente tiene características.
Y una característica de las características que yo puedo ver acá es que debe de ser una obediencia con temor y temblor. Ahora, ¿qué significa estas dos palabras, temor y temblor? En primer lugar, no está significando miedo o terror, sino lo que está significando es que debe de hacer el trabajo, debe de obedecer procurando no fallar en lo que se le ha encomendado. Pero lo otro también es porque su trabajo debe de hacerlo como para Cristo. Tiene que pensar en la recompensa que Dios tiene para él. La segunda característica que yo puedo ver acá es que debe de hacerla, dice, con sencillez de corazón, como para Cristo, con sencillez de corazón. Está hablando entonces que la tarea o la obediencia debe de hacerse con esa sencillez, de tal manera que no haya altanería, que no haya falsedad, que no haya malas actitudes, sino que minuto a minuto su trabajo pueda ser realizado como para el Señor, para agradar al Señor. Esa debe ser actitudes o características de un siervo obediente a su amo terrenal. En el versículo 6 cambia al otro componente, hablando del servicio, cómo debe realizarse el servicio hacia su amo y hacia el trabajo. La obediencia es un componente muy importante. Las características de la obediencia resaltan entonces ese componente. El versículo 6 dice no sirviendo al ojo, hablando de servicio, que es el segundo componente. Significa entonces no sirviendo al ojo, es que el empleado debe realizar su trabajo aunque no lo esté viendo su amo, y no debe de hacerlo para buscar recompensas personales de manera egoísta, haciendo un contraste con los que buscan eso. Es muy importante tomar en cuenta de que nuestro servicio no debe de ser, el empleado no debe buscar servir para agradar al hombre, ni para buscar beneficios personales, sacar ventaja sobre otros. Sirviendo para agradar a Cristo de corazón. Cristo conoce nuestro corazón, nuestras actitudes. Y la palabra dice que aún ni los pensamientos han venido a nosotros y Dios ya los conoce. El versículo 7 nos está hablando de otra característica de este componente. Sirviendo de buena voluntad. El servicio debe ser de buena voluntad, no obligado, no de mala gana, no de mal gusto, no de mala calidad, no de mala actitud, sino con gozo, con alegría, porque eso es parte del fruto del Espíritu Santo que debe mostrar el empleado en su trabajo. Eso marca la diferencia con el que busca una posición diferente en el trabajo. Sirviendo al Señor, como sirviendo al Señor y no a los hombres. El versículo 8 entonces nos marca otra situación.
Y dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre o sea esclavo, sea empleado o sea trabajador. Va a recibir una recompensa. Sabiendo, dice. Este es un verbo en gerundio que da la idea de que ya había ese conocimiento en el tiempo que Pablo escribe a los creyentes de Éfeso. Sabiendo que el bien, entonces una motivación para poder servir con esas buenas características es que hay una recompensa celestial para todos aquellos que trabajan sirviendo como para Cristo, obedeciendo en el trabajo a sus amos terrenales como si estuvieran obedeciendo a Cristo. Es maravilloso. Ahora, ya en el versículo 9 cambia la mirada hacia los empleados, hacia los amos. Si hay exigencias para el empleado, también hay exigencias para el patrono. Quiero recordar a dos mujeres diferentes, adineradas. Eso no marcaba la diferencia. Lo que marcaba la diferencia era la actitud, el carácter. Una de ellas era hasta muy mala, hasta malvada. Trataba muy mal a sus empleados. Los maltrataba verbalmente, los amenazaba y hasta les restaba su salario. Pero la otra era muy dulce y muy especial. Ella contaba que toda la vida de casada tuvo 12 empleadas. Llegaron jovencitas, las mandó a estudiar, a prepararse y ellas se educaron muy bien. Siempre ellas hablaban muy bien de su patrona, la señora Andrade. Dios pide entonces de los amos terrenales que hagan su trabajo, incluyendo el buen trato a sus empleados. El versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Y hacer con ellos lo mismo. Y lo mismo nos están conectando hacia la exigencia de los empleados. A ser honestos, justos y respetuosos, pero también dice no amenazadores. La exigencia para ellos, no amenazadores, dejando la amenaza. Deben ser justos y deben ser amos que tratan bien a sus empleados. El patrón cristiano debe entonces tomar estas exigencias como si estuviera prestando un servicio para Cristo. Y eso va a marcar la diferencia. Pero debe recordar también, dice en el versículo 9, que tanto el siervo como él tienen al mismo patrón celestial, que lo mira todo. Están ambos bajo el señorío de Cristo. Es maravilloso. Segundo, debe recordar que Dios tiene una recompensa. Y 3, debe recordar que Dios no hace acepción de personas, que Él va a recompensar según haya hecho para la obra de Cristo. Así que tanto los siervos como los amos tienen exigencias que cumplir.
aquel hombre recompensó a su siervo por haber sido muy buen empleado. Y la actitud de aquel campesino hizo cambiar la actitud de su amo. Aquellas dos mujeres eran diferentes. De una se hablaba mal y de la otra se hablaba bien. Y Dios quiere que nosotros, o que ustedes empleados y ustedes amos, sean buenos siervos de Dios también, haciendo el trabajo como para Cristo y prestando su servicio como haciendo un beneficio para la obra de Cristo. Dios tiene recompensas. No deben olvidar nunca esto. Que donde quiera que estemos, cualquiera sea el campo, Dios quiere que nosotros hagamos la mejor